probado el micro? Muy bien. Buenos días. Hola, 1, 2. Vamos a continuar. Vamos a continuar con las actividades de este último día de la 27ª Semana de la Comunicación y, en concreto, con esta mesa anunciada sobre las relaciones entre España y Marruecos en el marco del contexto del Sáhara y del norte de África en general. Contamos para esta actividad con 3 personas del ámbito de la comunicación muy vinculadas a todo lo que es la comunicación política internacional, ¿no? Del ámbito de la política internacional. Por proximidad a mí, a mi izquierda, en primer término, está Pedro González Martín, que es una persona muy vinculada al ámbito, como os decía, de la comunicación internacional y a Televisión Española a lo largo de toda su trayectoria. Una trayectoria muy dilatada en la que ha sido, bueno, es periodista desde los años, del año 67, ¿no? Nos dice su currículum, y ha trabajado en televisión como corresponsal en ciudades como París y Ginebra, como enviado especial de los servicios informativos, ha sido director adjunto del Telediario, subdirector del espacio Punto de Encuentro, jefe de Internacional de Televisión, corresponsal diplomático, director de Relaciones Internacionales de Televisión en su última etapa, ¿no? Antes de jubilarse, ¿no? de Televisión Española. Además ha colaborado también en muchos medios de prensa, Informaciones, en Blanco y Negro, en Gaceta Ilustrada, en Diario 16, tiene una trayectoria amplísima y es uno de los decanos de la comunicación internacional en el ámbito del periodismo español. Y como dato también que os puede dar una idea de la relevancia de Pedro en el mundo de la comunicación internacional, él estuvo en el equipo que fundó la cadena de noticias Euronews, ¿no? Y también en el canal 24 Horas, que fue el primer canal todo noticias de televisión que hubo en España, ¿no? En el año 97. Tiene además, entre otros muchos premios, la Antena de Oro, que sabéis es el premio que concede la Federación de Asociaciones de Prensa y Televisión, que es uno de los reconocimientos más importantes, ¿no?, en la industria audiovisual española, y que se concede desde el año 62. Entonces, él también está premiado con este premio. Además, bueno, en el otro extremo, por dejar a las personas de la casa para el último momento, en el otro extremo está Javier Fernández Arribas, que es también un periodista especializado en el ámbito internacional de una amplia trayectoria y que en este momento es el director de Atalayar. Atalayar es una revista digital, pero también una revista en papel, que se publica en papel con periodicidad mensual, y que tiene el interés de abordar las relaciones internacionales, pues tendiendo puentes de comunicación, puentes de información y de entendimiento entre culturas, eso que llamamos la comunicación intercultural. Me gusta mucho el nombre de Atalayar, no se lo he dicho nunca, pero me parece uno de los medios de comunicación mejor bautizados en el panorama de los medios. Atalayar es una palabra de origen árabe, ¿no?, derivada de atalaya, y por tanto está en el español desde el siglo XIII, desde 1260 he encontrado la primera documentación. Y atalayar es eso, es ver desde lo alto, ver desde la atalaya, ¿no?, ser capaz de divisar y de analizar la realidad. Entonces, tanto por el significado de la palabra como por el significante con esa raíz árabe que no está en ninguna otra lengua o en casi ninguna otra lengua románica, pues me ha parecido siempre un medio idealmente bautizado, ¿no?, en ese sentido. Javier Fernández Arribas, como os decía, dirige ahora esta revista y además ha sido, pues también tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la radio, pues ha estado en COPE como jefe de internacional, en Punto Radio, en Onda Cero como subdirector de informativos, ha colaborado con Radio Nacional, con Televisión Española, en El Independiente, y, como os decía, pues es también una persona con una trayectoria muy sólida en el campo de la comunicación internacional. Y finalmente, como representante de la universidad en esta mesa, pues el catedrático de Comunicación y Política Internacional, José María Peredo, que es además director de Europea Media, compañero nuestro del claustro de profesores del Departamento de Comunicación, y que además de toda esta vertiente también de periodística, ¿no?, como pues aúna la vertiente académica, ¿no?, de tener también la visión desde el punto de la academia de los problemas y de los análisis, ¿no?, que se hacen de la comunicación política internacional.
Así que, bueno, pues yo ya voy a ceder la palabra a José María para que ya él vaya ya moderando el debate y luego yo pues me encargaré también de conducir las preguntas que seguramente van a suscitar sus intervenciones. Así que, José María, cuando quieres. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Vaya lujo de presentación que hemos tenido por los currículums de los ponentes y por el del propio presentador, que es el primer catedrático que tuvo la facultad el área de la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación. No estoy seguro, por el área de comunicación estoy seguro. Catedrático de Lengua Española, Luis Guerra, y director del Departamento de Comunicación. Muchas gracias, Luis. Y que además es también partícipe en un proyecto de investigación, el proyecto de investigación Inmigra, que precisamente investiga sobre las circunstancias y la evolución de la inmigración en nuestro país, la llegada de inmigración desde distintos ámbitos, la lengua, los medios de comunicación, su impacto, etcétera, ¿no? Colabora además, colaboramos los dos en la revista, los tres, en la revista Atalayar. Sí. Gracias a eso, también, y por supuesto a la dirección de Javier Fernández Arribas, la revista Atalayar además me permito decir que se ha convertido en la revista de análisis internacional e información internacional más importante de nuestro país, que además tiene una proyección internacional creciente, en la que además tenemos la oportunidad de tener algunos alumnos ahí trabajando como becarios y haciéndolo muy bien, precisamente de relaciones internacionales, algunos de ellos, y de dobles titulaciones, y que además se publica en español, pero que también se traduce al inglés y al francés, hasta donde yo sé, algunos de sus artículos por lo menos, con lo cual la proyección es extraordinaria. En ella, por ejemplo... Pero todo es gracias a los colaboradores. ¿No? Una parte importante, sí. No haríamos nada. Por lo menos notable. Muy notable. Y ahí, pues, por ejemplo, Luis tiene una columna en torno al tema de la inmigración, un análisis en torno al tema de la inmigración que frecuentemente ahí alimenta en el blog de Atalayar también. Bueno, hecha la contrapresentación, o completando la presentación que hemos hecho, pues vamos a tratar el tema. Hemos planteado las relaciones entre España y Marruecos, el Sáhara como motivo, a la vista de la creciente importancia que está adquiriendo la subregión, que dirían los geopolitólogos o los militares, la subregión del Mediterráneo occidental, ¿no? Ver el Mediterráneo hoy no significa, como bien lo hemos intentado explicar en clase y algunos analistas lo han contado, no significa ver exclusivamente ese Mediterráneo con el mar y los países fronterizos, sino que significa ver, como muy bien lo explican las líneas editoriales y los artículos de Atalayar, una visión mucho más amplia de los contornos de otras regiones como son Oriente Medio, como es el Sahel, como es naturalmente la propia Unión Europea y, por supuesto, y cada vez más también incluso el Atlántico, a la vista también de los nuevos movimientos que ha habido en las alianzas y en las relaciones internacionales. El reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí en el territorio del Sáhara occidental, como sabéis y como trataremos hoy seguramente en alguna de las preguntas, antigua territorio colonial español, y que estaba en una situación, pues un poco, vamos a decir, de indefinición, a pesar de que la acción de Naciones Unidas, y que finalmente se ha resuelto, pues, en lo que en las relaciones internacionales discutimos tantas veces en clase, ¿no? Que el derecho internacional siempre se ve determinado por la política internacional, por los intereses y por el poder, ¿no? Que es realmente el principal motor, aunque también, naturalmente, las normas internacionales estén ahí para limitarlo y condicionarlo. Toda esa región afecta de una manera muy directa a dos países en concreto, que son España y Marruecos, que además España y Marruecos, por su, obviamente, vecindad, cercanía, tienen una relación histórica en la que no vamos a entrar, evidentemente, pero algunas referencias habrá, larguísima, y además tienen la responsabilidad y la circunstancia de que ambos son los dos países que controlan o que son frontera del estrecho de Gibraltar, que es uno de los pasos más importantes que, como bien sabemos, hay en la geopolítica internacional, ¿no? Conecta, junto con el canal de Suez, pues el mundo
asiático por mar con el mundo atlántico en una ruta distinta, y además también pues acerca, ¿no?, Europa y África, ¿no? Entonces, bueno, ese contexto es un contexto evidentemente que abre las puertas a las relaciones y al fomento y al crecimiento de las relaciones interculturales, que evidentemente siempre han estado ahí y que a veces son los conflictos lo que destacamos y lo que ha destacado la historia, pero en absoluto, sino que la relación comercial intercultural es muy intensa y muy importante, pero también abre la puerta, y de hecho nunca se ha cerrado, pero ahora quizás todavía se ve más clara esa apertura, pues a la relación conflictiva o de posibles conflictos que se pueden generar, no ya solo entre los dos países, que no tiene por qué ser así, pero que los hay, ¿no?, de carácter fronterizo, de carácter de otra naturaleza, sino también en los entornos de esos, decimos, Mediterráneo ampliado, por ejemplo en el Sahel, con riesgos muy evidentes que destacan permanentemente los medios de comunicación y los analistas, y también, por supuesto, los militares y los servicios exteriores, ¿no? Terrorismo puede ser evidentemente uno, pero otros que también tienen su origen en esa región. África, además, con esto concluyo mi intervención, ya dejo a los invitados, es una región, un continente que es seguramente visto por muchos desde Europa, Turquía, los propios africanos, Estados Unidos, China, las grandes potencias, como el continente emergente en las próximas décadas. Entonces, tanto por el crecimiento de población, tanto por el crecimiento de su desarrollo económico, de la utilización y capacidad de producción o prospección de recursos de todo tipo, el momento de África parece que se está ya aproximando de manera definitiva, y por consiguiente esa relación y ese posicionamiento de España y Marruecos se convierte también en un elemento nuevamente prioritario para las relaciones de los dos países y en general para la estabilidad en la zona. Ese es un poco el planteamiento de manera muy general. Ahora vamos a entrar en infinidad de detalles, Pedro y Javier, el planteamiento que de alguna manera nos ha hecho concebir esta charla, ¿no? Así que tenéis la palabra, si os parece, empezando pues por quien quiera, Pedro o Javier, bueno, quien queráis, y vamos a hacer una intervención breve y después entraremos en un pequeño diálogo entre todos, por supuesto ya con la participación de las preguntas del público. Bueno, pues muchas gracias, José María, y muchas gracias, Luis, por la presentación, y muchas gracias a los estudiantes por estar aquí, que me parece que es una buena práctica esta de dialogar sobre relaciones internacionales, que quizá no es muy habitual en nuestro país, centrado casi siempre en mirarse el ombligo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que quisiera decir es que, bueno, es insistir en lo que tú has apuntado de alguna manera. Creo que las relaciones entre España y Marruecos, más que importantes, son cruciales. Es decir, y son cruciales desde luego para Marruecos, pero yo creo que mucho más incluso para nosotros. Es una cosa absolutamente importantísima porque, bueno, en términos, digamos, de crecimiento relativo, pues no hay nada más que ver las cifras, es decir, desde lo más importante, a que mi entender, es el factor humano, y el factor humano pues juega claramente a favor de Marruecos. Es una población mucho más dinámica, mucho más joven, y eso naturalmente tiene proyección. Nos guste o no nos guste reconocerlo, España es un país envejecido, es decir, los índices de natalidad, que es un tema que no se aborda nunca en ningún tipo de elecciones, me parece que, bueno, pues dan origen eso a que siempre el problema es quién nos pagará las pensiones. Es decir, cuando quizá lo que hay que hacer es, bueno, es decir, cómo explotará o explosionará esta sociedad. Y es evidente que hay una comparación en la que claramente, a mi entender, salimos perdiendo. Y bueno, esa explosión se tiene que manifestar en cantidad de cosas, es decir, que desbordan, a mi entender, los límites geográficos. Es evidente que por muchas puertas que pongas al campo, es decir, la gente en general, y la marroquí en particular, pero como la de cualquier país subsahariano, sudamericano, lo que se quiera, es decir, lo que quiere es labrarse un futuro, buscarse la vida, y naturalmente salta los obstáculos que se le pongan por delante. Tenemos todos los días imágenes y relatos, es decir, que indican que, bueno, que la gente
y naturalmente arropada por su entorno y por sus familias, salta todos estos obstáculos por encima de ello. A mí me parece que el factor humano es crucial y fundamental. Salimos perdiendo, digo, y naturalmente ese desbordamiento de las fronteras pues es una alusión velada y el profesor Luis Guerra puede hablarnos mucho más de esto seguramente, pero a mí me parece que no habrá que asustarse o sorprenderse, cuando menos, de que un buen día, es decir, pues bueno, es decir, sea absolutamente natural. No digo que se nos invada, que me parece un término absolutamente peyorativo, pero que sí, que se venga a trabajar y bueno, y de alguna manera esa sociedad pues será mixta, será dominante en un grupo o en otro, o en definitiva coexistirá o convivirá, que será lo mejor, de una manera o de otra. Este me parece un factor crucial. Luego, digamos, para dar una pincelada, porque tampoco quiero extenderme mucho, has apuntado otra cosa que quiero insistir. A mí me parece que a España el señor Trump le ha resuelto un problema. Y digo que le ha resuelto un problema porque nuestra salida del Sáhara, evidentemente, no fue una salida, pues digamos, normal. En realidad, las descolonizaciones no han sido nunca fáciles, eso es verdad, y todas han dejado un reguero de sangre y, bueno, ya han sido más o menos violentas. La nuestra, de alguna manera, fue más pacífica, pero fue más pacífica porque fue absolutamente anómala. Yo me parece que el tema de la Marcha Verde, no creo que haya habido otro sistema de descolonización, o mejor dicho, de posterior ocupación, es decir, como el que se ha producido de una manera, digamos, tan pacífica. Es decir, lo normal hubiera sido un baño de sangre, como ha sucedido pues, en muchos países de África, y si nos descuidamos, bueno, pues en nuestro propio abandono, hace ya más de 2 siglos, de las antiguas provincias integradas, digamos, por la Constitución de 1812 al otro lado del Atlántico. Entonces, todo eso ha mantenido durante todos estos años, pues en concreto desde la muerte de Franco, inclusive desde el año 75, fecha de la Marcha Verde, una situación ambigua, ambivalente, donde el único que lo tenía claro era absolutamente Marruecos, que naturalmente reivindicaba lo que llama sus provincias del sur. Y bueno, al final, pues bueno, España ha jugado un papel pues ambivalente, sin tener las cosas muy claras, tenía obviamente qué hacer con una población a la que le había dado carné de identidad, es decir, que bueno, que tenían y que habían sido procuradores en Cortes, es decir, los famosos 6 procuradores que daban la nota de color que se llamaba en lo que entonces era bueno, pues el Congreso de los Diputados, pero que se llamaban procuradores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a la hora de reconocer el anterior presidente de los Estados Unidos la marroquinidad del Sáhara, me parece que ha eliminado un problema de golpe y sobre todo a nosotros, bueno, pues muy bien, podremos hacer, entiendo yo, todo tipo de matizaciones, de consideraciones, pero lo que es evidente es que la potencia hegemónica, digamos, la que de alguna manera es el gendarme del mundo, nos guste o no nos guste, pues bueno, pues como han sido todos los poderes a lo largo de la historia, ha dado pues, un golpe sobre la mesa y, digamos, ha dicho, dice, bueno, pues esto es así, reconozco la marroquinidad del Sáhara y eso no va a ser, vamos, a mi entender, yo creo que eso no se va a revertir. Y naturalmente, pues no lo vamos a discutir, no se va a discutir yo creo que ni desde España ni desde Europa, me da la impresión, y en todo caso, pues a lo mejor los problemas vendrán más bien del propio norte de África. Yo diría, digamos, estas 2 pinceladas para empezar y un poco pues entrar en el debate y no monopolizar. Pues muy bien, muchísimas gracias, me parece fenomenal. Javier Fernández Arribas. Hola, buenos días a todos. Gracias, Luis. Estás invitado, tómate lo que quieras. Y tú también, José María. Para nosotros en Atalayar es un placer contar con expertos de tanto nivel a la hora de poder analizar lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y lo que ocurre en el mundo cada día nos afecta más, y eso lo sabéis vosotros, que estáis todo el día con el Tamagotchi para arriba y para abajo, y en el teléfono móvil ahora mismo podéis tener acceso a cualquier información, incluso en directo, de cualquier acontecimiento que pueda estar ocurriendo en cualquier parte del mundo. Ahora mismo las nuevas tecnologías, las comunicaciones, permiten tener acceso a mucha información. Y lo que es también la composición de esta aldea global, donde los españoles tenemos intereses en casi todos los lugares del mundo. Si ocurre algo, por suerte o por desgracia, siempre hay un español
que ha ido allí por algo y que está allí por algo. Entonces, cuando hay gente que piensa que lo que pasa en el mundo nos queda muy lejos y no nos afecta, se equivoca. Podemos tener cualquier ejemplo de por qué y cómo nos afecta lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Bueno, y el vecino que tenemos a 14 kilómetros, porque si medís la distancia que hay en el estrecho de Gibraltar, son apenas 14 kilómetros lo que separan a los dos países vecinos, que como dos buenos vecinos, pues ha habido de todo en estos años de relaciones, incluida una guerra, la guerra del Rif, que todavía pues tiene su influencia en alguna parte de la población, sobre todo en miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieron allí familia que se dejó la vida, o aquellos que estuvieron en lo que se llamaba entonces Villa Cisneros, que es la actual Dakhla, que es el Sáhara Occidental, un territorio que España ocupó allá por 1840, que luego ya, unos 60 años después, ya instauró lo que era la región de Dakhla, y como bien ha dicho Pedro, tenían incluso hasta los actuales diputados, había 6 diputados saharauis que estaban en el Parlamento español. ¿Por qué son vitales las relaciones de España con Marruecos? Bueno, por supuesto, todos estamos mirando siempre a lo que es la Unión Europea. Es verdad que para España la Unión Europea es esencial a la hora de contemplar cualquier tipo de ámbito, desde el ámbito político, el económico, el comercial, incluso el deportivo, la Superliga esta famosa, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos olvidarnos de lo que ha sido nuestro pasado y, sobre todo, más allá de lo que es América Latina, que también es el otro punto fundamental dentro de lo que es la historia y las relaciones exteriores de España, lo que es nuestro vecino más inmediato, que es Marruecos. Si analizamos sector por sector, España ahora mismo es el principal socio comercial de Marruecos, por encima de Francia, y eso que Francia tuvo y tiene una influencia muy grande, lo que fue el protectorado. El francés es idioma oficial en Marruecos. Sin embargo, en los últimos años España ha conseguido ser primer socio comercial de Marruecos. Si seguimos por el ámbito económico, el estatus que había entre los dos países pues empieza a cambiar. O sea, los españoles considerábamos, con todo cariño y sin que se me entienda mal, pero bueno, es la realidad, los moros esos de ahí abajo que son como son, y para Marruecos España era ese pedazo de tierra inacabable que nos separa de los familiares que están trabajando en Francia o en Suiza o en Bélgica o en Alemania, ¿no? Entonces, esa connotación peyorativa, con muchos clichés, con muchos estereotipos, que da, y ahí meto la cuña, da pie a la creación de Atalayar para poder llenar ese vacío de conocimiento, para poder entendernos mejor, ese vacío informativo y de análisis. Bueno, eso poco a poco se va superando, ese tipo de estereotipos, porque los datos actualmente es que 1 millón de españoles, estoy hablando antes de la pandemia, 1 millón de españoles más o menos van de vacaciones de turismo a Marruecos, pero casi 800.000 marroquíes vienen a hacer turismo también a España. Y entonces aquí está el gran cambio de la mentalidad y sobre todo de la realidad marroquí. Marruecos es un país con un crecimiento sostenido, una media del 3,5 o 4%, ha habido años mejor, años peor, pero que ha tenido, sobre todo de la mano de Mohamed VI en estos últimos 20 años, una capacidad de desarrollo increíble. Bueno, tienen tren de alta velocidad que han inaugurado desde Tánger a Casablanca, Rabat, y bueno, ya están trabajando en otras vías. Las carreteras, las comunicaciones han mejorado muchísimo, han renovado todo el parque de automóviles, la industria está creciendo bastante y luego los marroquíes se están desarrollando en terrenos, por ejemplo, el puerto de Tánger Med es ahora mismo uno de los principales puertos de la región, por no hablar del tema agrícola, del tema pesquero, del tema industrial. Por ejemplo, Citroën y Peugeot tienen unas
fábricas casi tan importantes como las que tienen en Francia, las tienen en Marruecos, y hay unas 800 empresas españolas que tienen sus negocios instalados también en Marruecos, con lo cual hay ya unos lazos, unos intercambios económico-comerciales muy importantes, hasta el punto de que cuando se produjo la crisis financiera de 2008 a 2014, no ya solo empresas españolas fueron a buscarse la vida al vecino del sur, sino que incluso trabajadores pasaron la frontera buscando trabajo en Marruecos. Entonces, aquello de que todavía quedan algunos, ¿no? Pero eso de que los moros que vienen en pateras y que nos invaden y tal, eso nos tenemos que ir olvidando, porque ahora los marroquíes que vienen a España vienen con bastante pasta, vienen a hacer negocios y vienen de turismo. También, por supuesto, hay todavía familiares de gente que está sobre todo en zonas como Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que es donde más población marroquí hay en España, que todavía vienen. Pero el cliché, la foto de que el pobre moro que viene en patera jugándose la vida, a buscarse la vida, eso en los últimos años ha cambiado bastante, y eso debe darnos a nosotros un concepto, una percepción de la relevancia y la importancia que tiene la convivencia con un país como Marruecos. En el ámbito, y digo convivencia, y aquí a lo mejor discutiríamos con Luis Guerra, porque la integración de marroquíes o magrebíes en España yo considero que es muy complicada, por no decir casi imposible. Yo lo que considero que puede haber una convivencia y un respeto mutuo, porque integración como tal, y esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, teniendo en cuenta que ellos son musulmanes y nosotros somos cristianos, la integración de unas personas donde el Islam para ellos no es una religión, sino que es un modo de vida, pues pensar en que se pueden integrar es complicado. Lo que sí se pueden es vivir, convivir en una manera total y absolutamente pacífica, respetándonos los unos a los otros, pero luego ellos ahora mismo están en Ramadán. Yo, por ejemplo, en la redacción tengo una periodista que es marroquí y, bueno, pues la tengo que dejar que haga lo que quiera, pero yo se lo digo, llegan la 1 o las 2 de la tarde, lleva sin beber agua desde que ha salido el sol, con lo cual el esfuerzo que hacen es un esfuerzo ímprobo, pero bueno, es una de sus costumbres, sus creencias, son una de las 5 consideraciones básicas del Islam, como sabéis, y entonces a partir de ahí lo que sí es imprescindible es que tengamos una buena relación con ellos, una relación de respeto y de convivencia, porque luego en el marco, córtame que si no me voy. Sí. En el marco de la seguridad y la lucha antiterrorista, la cooperación de Marruecos es absolutamente esencial. El desmantelamiento de grupos terroristas, tanto en Molenbeek, en Bruselas, como los atentados en París, del sitio este de música, Bataclan, la sala Bataclan, etcétera, el desmantelamiento de esos grupos terroristas se produjo gracias a información de los servicios secretos marroquíes, ¿no? Con lo cual hay una relación fundamental que hay que saber mantener, y que ellos, afortunadamente, después de muchos dimes, diretes, lo que hay es una relación directa, y con esto termino, en lo que son las relaciones España-Marruecos. Por un lado, las casas reales, que es el elemento básico de las relaciones entre España y Marruecos, el entendimiento entre los dos reyes, y luego el entendimiento entre los dos gobiernos, con lo que se vino a llamar el establecimiento de teléfonos rojos punta a punta. Oye, en lugar de que pase como siempre y estemos azuzados por los medios de comunicación, además en la lucha partidista y tal, vamos a tener un teléfono punta a punta en cada ministerio, ministerio español, ministerio marroquí, de lo que sea, interior, defensa, justicia, comercio, agricultura, lo que queráis, y si hay cualquier tipo de problema, porque entre vecinos siempre hay problemas, levantamos el teléfono y lo solucionamos y evitamos que haya crisis que puedan ir más allá.
y yo no voy más allá, que No, si no... vamos a ir como introducción. Bueno, Ya has demasiado. dicho que vienen son musulmanes y nosotros cristianos, no sé a quién te referías, si a Pedro, a ti y a mí, o a nuestra sociedad, que es más bien No, hombre, la sociedad, laica. Sí, no, la no, sociedad ya, española es quiero una decir, hombre, sociedad ya, con vamos, un 90% de bueno, cristianos, no sé, ¿no? lo tienes que preguntar en los primeros de carrera y en los terceros de carrera, a ver si ese porcentaje parece ahí. De raíz, vamos a decir, cristiana, ¿no? Pero bueno, no he dicho, si hubiera dicho judeo-cristiana sería más discutible. Yo diría de raíz cristiana, pero bueno, evidentemente, lo digo a modo de matiz nada más. Bueno, yo creo, Pedro, que lo que acaba de señalar podríamos coger por ahí el hilo del debate, ¿no? La relación España-Marruecos, cómo se ha producido, que con esa doble línea, ¿no?, de entendimiento entre las casas reales y a veces desentendimiento o entendimiento, ¿no?, entre los gobiernos que plantea Javier Fernández Arribas. Me parece muy interesante. ¿Cómo ves tú la evolución en los últimos años? Es decir, el gobierno, vamos a entrar un poco en el hoy, pero viendo atrás, ¿no? El gobierno actual, ¿cómo está afrontando esa inercia de relaciones bilaterales y exteriores? Encima con la crisis que vivimos también en la institución de la corona, y cómo lo han vivido un poco pues los inmediatamente anteriores, ¿no? Es decir, ahí si ha habido una continuidad en eso que dice Javier Fernández Arribas, o cómo se ha producido pues eso en el gobierno, digamos, de Rajoy, Aznar, Zapatero, ¿no? Bueno, pues yo creo, personalmente, me da la impresión de que este gobierno, el actual de Pedro Sánchez, digamos, ha roto un poco la cadena. Me parece que o no ha entendido muy bien de qué va esta historia, o de alguna manera, bueno, por digamos, los condicionamientos de coalición y bueno, y estas condicionantes que le han puesto otros miembros del gobierno, especialmente su vicepresidente ahora dimitido, pues no creo que haya debido de entender muy bien exactamente la trascendencia que tiene el que Marruecos y España no solamente se lleven muy bien, sino que incluso incrementen mucho su cooperación, no solamente en el terreno económico y cultural, sino que bueno, es un dique fundamental, a mi entender, es decir, para que toda esa explosión africana y sobre todo subsahariana tenga, digamos, no solamente un dique, sino una manera de canalizarse. Entonces, a mí me parece que en este aspecto hay que recuperar un poquito el terreno perdido. La prueba es que, bueno, pues Marruecos, que como país anclado naturalmente en muchos años de historia y de experiencia, y sobre todo con una tradición muy árabe, donde la importancia de los gestos es crucial, pues no deja de ser absolutamente, bueno, un mensaje claro el que no se celebre, no se haya celebrado todavía la cumbre prevista entre los dos gobiernos. Es decir, y bueno, cuando ha estado preparado pues más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, esto no hace falta hacerle ningún tipo de interpretación muy sofisticada, es decir, o sea, es claramente una voluntad de Marruecos de mostrar absolutamente su desacuerdo con la línea que está teniendo el gobierno. Entonces, me parece que ese acercamiento es fundamental. Y entonces, bueno, pues digamos que los anteriores gobiernos, bueno, mantuvieron el tipo, es decir, las relaciones verdaderamente, como decía Javier, y tú remarcabas el tema de las relaciones entre las dos monarquías, era fundamental, pero los gobiernos utilizaban perfectamente, en su caso a Juan Carlos I y después a Felipe VI, para afianzar esas relaciones. Aquí da un poco la impresión de que prácticamente se esconde o se trata de suplantar, es una palabra un poco dura, es decir, el papel del rey, que me parece que como embajador es absolutamente crucial y como jefe de Estado pues mucho más, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay que modificar esto porque, bueno, no quiero augurar nada, pero claro, cuando tienes este tipo de cuadros, evidentemente no es que lleves solo las de perder, pero desde luego no llevas las de ganar. A mí eso me parece que es absolutamente crucial. Entonces, bueno, sería la primera respuesta a este respecto, ¿no? Y en el caso de Marruecos, para hacer la otra visión, claro, Marruecos se nos ha quedado también el estereotipo de que se trata de una monarquía autoritaria, claramente entraría en ese debate ¿no?, que vivimos en este momento de las democracias y los autoritarismos,
pues si nos quedamos con el estereotipo, meteríamos a Marruecos ahí entre los países autoritarios. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad y las instituciones marroquíes desde el punto de vista político? ¿Y crees que tiene todavía recorrido esa mejora, Javier? La evolución es clara. Llevan ya 2 legislaturas gobernando el Partido Islamista, el Partido Justicia y Desarrollo. Es un partido islamista moderado que no le gusta absolutamente nada a la Casa Real marroquí, pero que gana las elecciones y forma gobierno. En ese sentido, vamos a ver, que es una monarquía autoritaria, yo creo que la evolución que ha experimentado la monarquía alawí tiene un punto de referencia, que es el año 2011, cuando se están produciendo las protestas en distintos países árabes, también en Marruecos. Perdonad, es que a mí llamarlo primaveras árabes me parece que es un error de bulto, entre otras cosas porque tú no puedes meter en el mismo saco a todos los países árabes como si fueran lo mismo, ¿eh? Y entonces el resultado, por desgracia, fue el que es. La guerra en Siria, la guerra en Libia, la guerra en Yemen, y situaciones muy complicadas en Egipto, etcétera, etcétera. Otra cosa es que esos países, por supuesto, tengan el derecho a sus ciudadanos a vivir en libertad, con partidos políticos y con una organización lo más democrática posible. Pero de ahí a pensar que el régimen sirio iba a consentir su caída porque hubiera una serie de protestas en las calles, pues quien lo impulsó se equivocó, y ahí se acaban de cumplir 10 años de una guerra en Siria realmente atroz. A lo que íbamos. Se produce una reforma de la Constitución en Marruecos, y lo más importante es que el rey delega algunos de los poderes que reúne. Es cierto, y además lo voy a decir sin pudor, y a nosotros nos conviene que sea así, que el rey sigue manteniendo competencias directas en lo que se llaman los ministerios de Estado, es decir, Interior, Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores. Los que no puede coger Pablo Iglesias. Por ejemplo. ¿no? Aquí, ¿no? En España, ¿no? Entonces, ¿es una monarquía autoritaria? Yo, por la experiencia que tengo, tiene algunos tintes autoritarios, pero es una monarquía parlamentaria que, insisto, es capaz de convivir con un partido islamista que, si pudiera, pasaría al rey por las armas, o sea, se lo quitaría de en medio y lo liquidaría. Sin embargo, bueno, pues tienen que adaptarse y están conviviendo. Bueno, hay muchos partidos políticos en Marruecos. La prensa es muy crítica, o sea, en Marruecos hay prensa que es muy crítica. Sí hay una barrera, un límite, que es el honor del rey, pero bueno, que es algo que es perfectamente entendible. Pero luego, por ejemplo, con cuestiones personales de la familia real marroquí, se han publicado cuestiones y no ha habido ningún tipo de problema. Lo que, si me apuras, el sentimiento de seguridad nacional o la cuestión para ellos mucho más importante es el tema de la integridad territorial con el Sáhara. Ahí sí que no admiten ningún tipo de broma, y por eso, como bien decía Pedro, las relaciones con el actual gobierno español pues se han complicado bastante en los últimos meses. Uno, porque la composición del gobierno ya era conocido que no iba a ser del agrado de marroquíes. Podéis pensar, bueno, ¿y a ellos qué les importa? ¿Nos metemos nosotros en que los islamistas estén en el gobierno? No, pero tú debes saber, a la hora de elegir socios, que Podemos en eso no engaña a nadie. En su programa electoral pues está apoyando la autodeterminación del Sáhara, la celebración de un referéndum, etcétera, etcétera, cosas que van totalmente en confrontación con el gobierno de Marruecos y con la mayoría del pueblo de Marruecos, con lo cual, y si a eso le añades que cuando
y esto es un tinte que se conoce poco, en 2011, cuando se hizo la reforma, se celebraron elecciones parlamentarias. Entonces, el Partido Demócrata Americano, que tiene un think tank, que tiene el National Democratic Institute, bueno, pues envió una delegación a Marruecos a observar cómo estaba la situación política, ¿no? Y entonces uno de los integrantes de esta delegación que estuvo en Marruecos fue un señor que se llama Pedro Sánchez, no sé si os suena. Entonces, el informe que redactó ese grupo, si lo leéis, yo si queréis os lo paso, lo tengo ahí, estaba bastante cargado, sobre todo ignoraba todas las reformas que habían hecho Marruecos y que era crucial sobre todo para su futuro y su estabilidad, y lo que vinieron a hacer estos señores fue a ponerlo en duda y crear una cierta inestabilidad que el rey y su entorno nunca le han perdonado. O sea, Pedro Sánchez desde entonces tiene la cruz y si a eso le unes que vas a hacer una reunión de alto nivel y resulta que el vicepresidente segundo del gobierno lo que hace es pedir un referéndum en el Sáhara de autodeterminación, entonces por eso las relaciones ahora mismo entre los gobiernos están bastante complicadas. No sé si con la salida del señor Iglesias eso podrá, pero vamos, mis fuentes me dicen que la reunión de alto nivel, que es importante por inmigración, por pesca, por seguridad, por todos los temas que hay entre medias entre los dos países, están ahí atascadas, está habiendo contactos entre ministros, pero antes del verano yo no creo que haya reunión de alto nivel. Y si a eso le unimos en la noticia de anoche, y es que resulta que por razones humanitarias el gobierno español ha dejado de entrar en un hospital de Logroño al secretario general del Frente Polisario porque estaba bastante enfermo, pues bueno, no sé eso cómo se va a interpretar por parte... No creo que en ese sentido Marruecos se moleste o no, pero sí es porque la posición de España respecto al Sáhara, luego hablaremos, es bastante decepcionante para Marruecos. El Frente Polisario, que es para los alumnos que a lo mejor no están al tanto, es el grupo político y en ocasiones armado que representante en algunos momentos de los saharauis, del pueblo saharaui, que ha pasado por distintas etapas y que está evidentemente enfrentado a Marruecos. Los saharauis de Oriente, no los saharauis de Occidente. Pedro, hay otra cuestión además que por lo que tú vienes a decir, pero otra visión que tenemos aquí en España también es la visión de la seguridad de los militares. Es decir, los militares también dicen, oiga, sí, toda esta relación de cooperación es así, pero mire usted, yo tengo una serie de conflictos ahí abiertos con Marruecos, que no están, no abiertos con Marruecos, pero que están allí presentes en temas territoriales. Resulta que ahora pues Marruecos parece que va a comprar un armamento del F-35 a Estados Unidos y... Claro, ¿qué hago yo para defenderme ante esa situación, ¿no? Que es otra visión también importante? Importantísimo. Bueno, yo quería hacer un complemento a lo que ha dicho Javier respecto de la visión de la monarquía autoritaria. Es decir, estamos acostumbrados en Occidente, y especialmente en España, si no me equivoco, a tener siempre unos parámetros muy occidentales de los regímenes políticos. Y es decir, ni la democracia es una línea de la cual se dice, pues esto es democracia y el otro no, sino, bueno, hay unos mínimos, ¿no? Pero es evidente que la evolución es diferente y la historia marca mucho, ¿no? Entonces, pretender, por ejemplo, pues tener una monarquía sueca en Marruecos o en otro sitio, pues es absolutamente, bueno, pues una quimera, iba a decir, pues incluso una solemne estupidez. Es decir, pero me parece que es lo más lógico. Entre otras cosas... ¿Y estamos nosotros en condiciones de dar lecciones a nadie? Que es que aquí además... Porque lo que pasa aquí... Es la segunda parte, es decir, o sea que en principio hay también una tendencia a erigirse, bueno, en juez y parte, bueno, sin tener la mayor parte de las veces ni idea de lo que ha pasado históricamente y de lo que eso significa. Antes Javier apuntaba que evidentemente es muy difícil una integración de sociedades total, es decir, cuando resulta que una es musulmana y la otra pues es de raíz judeocristiana. Es decir, bueno, pues ahí puede haber un respeto, una convivencia, etcétera, pero evidentemente esa integración tienen que evolucionar. Es decir, bueno, yo soy el primero que piensa que quizá
llevamos 600 años de ventaja con relación a ellos. Hemos tenido un proceso, es decir, hasta que ha llegado Europa a las democracias actuales, pues ha tenido naturalmente una historia, pues bueno, de guerra, de sangre, de ocupaciones y bastante tormentosa. Bueno, ellos, digamos que en ese sentido llevan, por ponerlo, digamos, de una manera muy simple, 600 años de retraso. Bueno, pues oye, démosles tiempo. Es decir, que naturalmente eso está así. Tengan su concilio de Trento. Dicho eso, es decir, acostumbrémonos a ver eso. Y además hay otra cuestión, es decir, en la tradición árabe, me da la impresión, es decir, la figura del líder, y como es en el caso del rey de Marruecos, comendador de los creyentes, es una figura pues muy importante, porque esa unión, digamos, entre el poder religioso y civil, pues se unen en una misma persona. Y el líder tiene que ser el líder. Por otra parte, incluso los que se han convertido en repúblicas, llámese desde la época de Gamal Abdel Nasser en Egipto hasta bueno, pues el presidente sirio, etcétera, o lo que pasó en Libia cuando el derrocamiento del rey y el advenimiento de Gaddafi, siempre emerge la figura de un líder que por simplificación y yo creo que por ignorancia en Occidente se le tiende a calificar de dictador. Es decir, dice, bueno, pues el dictador, que evidentemente con nuestros parámetros, pues es muy posible que respondiera a esa calificación, pero de cara a las relaciones con su pueblo no tiene nada que ver y sobre todo no hay nada más que mezclarse y visitar y ver, bueno, no solamente las capas más altas de la sociedad, sino incluso otras, es decir, y te das cuenta que es una cosa un poquito diferente. Entonces, yo diría esto, que bueno, que hay que matizar mucho a la hora de decir, bueno, pues oye, monarquía, república, en el caso de Marruecos, por supuesto, aquí lo mismo, pero bueno, es decir, con una alegría de corazón increíble y matizar un poquito más el conocimiento de todo esto, es decir, que no es una cuestión de cambio de régimen y de hacer un 14 de abril en Rabat o en Fez, ¿no? Es decir, sino que va más allá. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, que respecto de la seguridad, yo creo, bueno, que es absolutamente crucial, es decir, o sea, pero es que tenemos tantas interrelaciones, es decir, que no se puede jugar con eso, porque evidentemente necesitas tener, bueno, pues oye, España, para empezar, es decir, está integrada en la OTAN, pero casualmente, es decir, el famoso artículo 5 no rige para Ceuta ni Melilla, el famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, quiere decirse que, bueno, que si en un momento determinado, pues no sé, por lo que sea, a Marruecos se le ocurre invadir las dos ciudades y ocuparlas, es decir, pues evidentemente no podemos invocar el artículo 5 porque una agresión, todos los demás tendrían que ayudarnos. Es una cosa pues bastante curiosa. Es decir, eso por poner, digamos, los dos casos más bollantes. Tenemos el tema económico, la zona de exclusión económica de Canarias, donde, bueno, pues en principio también es un tema bastante peliagudo. Es decir, recordemos que Canarias tuvo, además, bueno, impulsado en su momento quizá y teledirigido desde otras alturas, pero tuvo un movimiento independentista, el Empayac, es decir, con el famoso cubillo a la cabeza, y bueno, pues es decir, siempre puede haber un movimiento que se atice, pues oye, preconizando la independencia, preconizando otro tipo de cosas. Es decir, tenemos tales implicaciones desde el punto de vista de seguridad que evidentemente ahora mismo, es decir, pues la adquisición, por ejemplo, del armamento de los famosos aviones F-35, me parece que son de Estados Unidos, que naturalmente se los da a Marruecos, porque desengañémonos, ahora mismo Marruecos para Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, claro, creo que es más importante que España. Claro. Vamos a dejarnos de tonterías, a pesar de la base de Morón. Son complementarias. Son complementarias, pero bueno, quiero decirse que en términos de conflicto, Javier, si hubiera en términos de conflicto, y no lo digo, hombre, por supuesto, que naturalmente no quiere un conflicto entre nosotros y ellos, o al revés, pero que sí es evidente en el caso de que eso fuera inevitable, es decir, ahora mismo el tema de África es lo suficientemente grande e importante como para que, bueno, pues oye, la parte de Marruecos, desde el punto de vista de base para Estados Unidos, a mí me parece absolutamente crucial. Teniendo en cuenta además, perdón, intervengo, que la segunda flota que estaba desactivada, la del Atlántico, se ha vuelto a activar
y por tanto lo que parece que va a quedar la sexta flota, que es la del Mediterráneo, es como un complemento de la del Atlántico. Y ahí Marruecos y el Sáhara, naturalmente, refuerzan, yo creo que también hay digamos, su valor estratégico, ¿no? Voy a ir antes de que, si no te parece mal, Javier, un matiz, pero vamos a abrir, hazlo y vamos a abrir el turno de preguntas, ya que ya hay alguna de para entender también las relaciones de España con Marruecos, necesitamos deciros una cosa. España tiene que mantener un equilibrio estratégico entre Marruecos y Argelia. Sabéis que el tema del Sáhara ha enfrentado a Marruecos y Argelia desde hace 45 años, hasta el punto de que las fronteras entre Argelia y Marruecos la frontera está cerrada. Si eso se abriera, el beneficio para miles y miles de ciudadanos de los dos países sería muy importante. Entonces, en la relación con Marruecos, sí es verdad que España puede llegar hasta donde puede llegar, porque también tiene que tener en cuenta que el gas que nos viene de Argelia, para nosotros, para nuestro consumo, para la calefacción, para las industrias y demás, es también muy importante, con lo cual quedaros en la cabeza de que tú puedes ir con Marruecos o con Argelia hasta aquí o hasta aquí, porque tienes que mantener un equilibrio muy complicado muchas veces en lo que son las relaciones de España con esos países. Muy buen matiz. Amira tiene una pregunta y hay por aquí ya otras 3 o 4 también peticiones. Muy buenas tardes. Preséntate, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre Dale con el micro. Mi nombre es Amira Jauhari, soy de Venezuela. Eso. De Líbano. Y yo tenía una pregunta sobre el tema del Sáhara y la responsabilidad de España como país en el tema de la independencia o lo que va a pasar con el pueblo. Se habló sobre que se le quitó un peso de encima a España por lo que mencionó Trump. Sin embargo, mi pregunta es, ¿no queda todavía cierta responsabilidad sobre España por el tema de la responsabilidad sobre la independencia o lo que va a pasar con el pueblo del Sáhara Occidental, tomando en cuenta que también el estatuto legal del Sáhara se basa más que todo sobre el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas? Que aunque recientemente creo que el Consejo de Seguridad renovó las misiones por el Sáhara y dijo que esto se tiene que solucionar por resoluciones políticas. Tomando en cuenta también los intereses que mencionaron sobre la pesca, la migración y todo esto, el papel que tendría que tener España como responsabilidad más activo, por sus experiencias, tendría que tener un papel más activo, o esta responsabilidad ya tomando en cuenta los que se mencionó anteriormente ya no está, o a su parecer sí. Muy bien, cualquiera de los dos. Adelante, gracias, Amira. Pues mira, es el ejemplo que España tiene que mantener equilibrio porque, es la antigua potencia colonizadora, pero la Marcha Verde obligó en 1975 a la firma de unos acuerdos donde Mauritania, Marruecos y España cedía a esos dos países la gestión, la administración de ese territorio. Lo que pasa es que hubo un grupo, que fue el Frente Polisario, que se alzó en armas, que estuvo haciendo atentados. El Frente Polisario es responsable de la muerte de más de 200 españoles. O sea que el tema del secretario general del Polisario aquí en España va a tener, sobre todo porque había algunas denuncias de ataques a derechos humanos en los campamentos de Tinduf. Pero lo que tú dices, cuando se firman esos acuerdos, España lo que hace es ceder a Marruecos y a Mauritania, que luego Mauritania renuncia, la administración de ese territorio. Y lo que hace España en un momento determinado es enviar una carta a Naciones Unidas pretendiendo desvincularse totalmente del asunto. Pero Naciones Unidas está ahí en un sí pero no. En Naciones Unidas se considera a España todavía como potencia administradora oficial. España dice que no porque renunció en una carta. Bueno, ahí hay sus más y sus menos. Entiendo que además el papel de Naciones Unidas también en el momento de la descolonización de los años 50 y 60 es muy importante. Exacto. Y ahora, pues claro, es mucho menos. Entonces, el problema está en que, la historia y los tratados internacionales están para conocer y no cometer los errores, y los tratados para cumplirlos, pero lo que es ahora mismo la realidad es que la situación ahora mismo en lo que es el Sáhara Oriental,
con capital en Tinduf, en suelo argelino, es que hay unos 140, 160.000 saharauis, también hay muchos subsaharianos, que viven en condiciones muy precarias, muy precarias. Y además está habiendo ya movimientos políticos alternativos al Frente Polisario, porque los polisarios están más en París o en Londres o en España o en Argel y no pisan por ahí, y la juventud tiene, sobre todo los jóvenes, tienen una falta de horizontes y de esperanza, y además con el riesgo, antes lo mencionaba José María, de que tenemos en el Sahel, por el sur, los grupos terroristas que están captando jóvenes saharauis por 200, 300 dólares, con lo cual la situación es bastante delicada. Entonces, más allá de que tú puedas tener una posición con Argelia o con Marruecos, yo creo que lo que hay que es terminar con esos años y con esa situación absolutamente precaria de los saharauis. Y efectivamente, visto lo visto y tal como está la situación, la única solución viable, desde mi humilde punto de vista, es una amplia autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Y aquí hay una cuestión geoestratégica fundamental. Todo este conflicto viene porque ni Estados Unidos ni Europa va a permitir que Argelia, vía el Sáhara, tenga salida al Atlántico. O sea, ese, aunque se menciona poco, es la clave de todo el conflicto, porque Argelia, después de su independencia de Francia, con la guerra de Argel, etc., estuvo en el ámbito de la Unión Soviética y ahora más o menos está en el ámbito de influencia de Rusia. Entonces, tal y como otra gran potencia. Exacto. Entonces, ahora, desde hace 45 años y ahora menos, porque Rusia está ganando bastante peso después de la guerra en Siria y en África, ni Estados Unidos ni Europa van a permitir que Argelia, es decir, Rusia, pueda tener una base en el Atlántico. Al revés, lo que se va a hacer en Dakhla es la construcción de un gran puerto estratégico para poder controlar lo que es todo el comercio desde Europa, África, con el continente americano. Entonces ahí la negociación es complicada con Argelia, pero la decisión de Trump, que por eso lo decía bien Pedro, quita muchos problemas a mucha gente, es un paso adelante que poco a poco todos van a seguir, porque es la solución que interesa a todo el mundo. Ahora mismo un Sáhara independiente es inviable por el problema del terrorismo que te decía y por su viabilidad económica y política. Y luego, sobre todo, porque Macron, la semana pasada, su partido, la República en Marcha, ha abierto una sede en Dakhla. Y eso implica un cierto reconocimiento porque hoy estamos a 23. El miércoles hubo una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se estuvo tratando el tema y, como tú bien dices, las resoluciones de Naciones Unidas que renuevan la presencia de la MINURSO, que es la Fuerza de Naciones Unidas en el Sáhara, desde hace ya 11 años no mencionan directamente la celebración del referéndum, como se hacía al principio, sino que aboga por una solución política negociada entre las partes y que sea satisfactoria para ambas partes. Papel de España, Pedro. Bueno, pues el papel de España, me reafirmo un poco en tu pregunta, es decir, creo que Trump nos ha quitado un problema por lo mismo que se decía, es decir, nuestra solución, nuestra posición ambivalente de mantener esos equilibrios, pues evidentemente para nosotros era un callejón sin salida, un impasse, es decir, no se avanzaba. Entonces, bueno, pues oye, hay una potencia dominante que está pues aliada además de las dos partes y resulta que dice, bueno, pues yo reconozco que es una manera de indicar que, bueno, pues que esto es así. Es decir, una de las cosas en las que hay que acostumbrarse es que, bueno, pues los acontecimientos históricos que van por donde van, pues son determinantes. Y bueno, y lo que sucede en un momento determinado de la historia, pues no es tan fácil de revertir. Véase el caso de Gibraltar, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, entonces, pues ahí tenemos este plan. Entonces, bueno, pues la manera de avanzar, y bueno, y desde el año 75 hasta ahora, pues han pasado muchas cosas. El censo inicial
del que se hablaba para el referéndum, pues me parece que eran poco más de 100.000 personas. Es decir, bueno, pues ahora eso sería absolutamente imposible, tanto por la población, porque bueno, la historia va avanzando, es decir, ahora mismo me parece que el territorio antiguo del Sáhara debe de andar por las 300.000 personas, ¿no? Es decir, de los cuales, pues bueno, la mayor parte pues han sido o emigrantes, o sea, inmigrantes interiores del sur de Marruecos, o hijos ya de todos esos que ahora, bueno, pues son tan marroquíes como los demás. Entonces, bueno, pues la solución a la que hacía referencia Javier parece que es la más lógica para avanzar. Es decir, obviamente el primer paso no va a ser naturalmente la anexión pura y dura del Sáhara, es decir, sin más y bueno, con los mismos derechos o las mismas obligaciones que se puede tener en el RIF. Pero bueno, es decir, esa autonomía grande dentro de una soberanía, pues yo creo que es perfectamente negociable. Yo creo que Marruecos aceptaría perfectamente ese diálogo y naturalmente, bueno, pues eso al final se termina consolidando de una manera que, bueno, será una manera de avanzar. Y sobre todo la resolución del otro problema, que es el de los saharauis, entre comillas, abandonados en la zona de Tinduf, al margen, naturalmente, de que como las cosas se están moviendo en el terreno económico, la creación de ese puerto y de esa zona económica en la antigua Villa Cisneros, en la zona esa, pues naturalmente, a mi entender, va a ser determinante. Yo creo que, correspondiendo más al sentido de tu pregunta, al papel de España, pues yo creo que es impulsar, a mi entender, ese tipo de acuerdos, una vez que ya se ha puesto en marcha, digamos, el tren que empieza a avanzar, es decir, porque hasta ahora pues era una especie de vía muerta y bueno, pues eran temas que no se mencionaban o lo que sea. Creo que es el momento justamente de empezar a apoyar eso de alguna manera y de tratar de convencer quizá desde ese papel antiguamente ambivalente, pues Argelia, que naturalmente esa puede ser la mejor solución. Es decir, bueno, oye, pues mira, a lo mejor lo que se trata es de que esta gente se integre, que tenga su estatus especial, esa autonomía determinada y que, bueno, pues oye, que tú, Argel, pues no solamente que renuncies, pero que sí tengas a lo mejor algún derecho para exportar tus mercancías o tus salidas, digamos, pero no para ser plenamente soberano en una zona que de alguna manera pues hubieras querido anexionarte, entre comillas, a través de un aliado que era el Frente Polisario. Y luego, perdona, es que esto es y luego la pandemia ha cambiado muchas cosas. O sea, ahora mismo la situación económica en los dos países es bastante complicada porque la economía de uno y de otro país está parada, el turismo en Marruecos y luego el problema económico en Argelia es de una gestión bastante nefasta y un país que tiene petróleo, gas, sin embargo tiene muchos problemas económicos, hasta el punto de que habréis oído hablar de la Hirak, que es el movimiento popular en Argelia, que durante 2 años y pico ha estado todos los viernes manifestándose, hasta el punto de que consiguieron que Bouteflika no se pudiera presentar a la reelección como presidente. Bueno, y ahora hay una nueva constitución, hay un nuevo presidente, va a haber unas nuevas elecciones, con lo cual Argelia también es consciente, porque el tema saharaui tiene un punto de business, de intereses, de poder y sobre todo de pasta por parte de militares en Argelia, de la clase militar que ganó la guerra de la independencia y que tiene el poder con el Frente de Liberación Nacional, pero también había militares marroquíes, y hay que decirlo también, que tenían sus intereses en el Sáhara. Todo eso ha cambiado y está cambiando, con lo cual ahora se dan condiciones que pueden favorecer la negociación y el acuerdo. Como veis, de enorme complejidad y de enorme interés el tema que estamos desarrollando en el auditorio del edificio B en el campus de Villaviciosa, en la Universidad Europea de Madrid. Para los que están siguiéndolo por streaming, con Javier Fernández Arribas, director de Atalayar, Pedro González, periodista y analista de información internacional. Las relaciones entre España y Marruecos, el Sáhara como motivo, se titula la actividad. Seguimos con el turno de preguntas. María Ramos, ¿he dicho bien? Sí, has dicho adelante, bien. estudiante Bueno, de periodismo. María Ramos, vamos. Estudiante de periodismo y comunicación audiovisual. Y quería hacer una pregunta a Pedro, más en especial, esto que has mencionado antes como inmigración masiva, en estos últimos años, pero esto viene pasando ya de más atrás, ¿de qué forma o de qué manera ha afectado a la relación entre España y Marruecos
también con los diferentes gobiernos que ha habido aquí en España, ¿cómo ha afectado esta inmigración a esta relación? Bueno, pues yo creo que de una manera muy clara, lo fundamental de esa emigración es que ha sido una emigración normal. Y es una emigración donde la gente ha venido a trabajar, se ha ganado la vida normal, se han establecido convenios. De hecho, pues bueno, no hay nada más que ver las famosas recogedoras de fresas en Huelva, que bueno, que por la pandemia tuvieron que permanecer ahí unos meses y naturalmente pues fueron atendidas perfectamente. Yo creo que la mayor parte, la inmensa mayor parte de los trabajadores, vamos, o de los emigrantes o inmigrantes marroquíes que vienen a España, vienen con contrato de trabajo o de alguna manera con posibilidad de firmarlo inmediatamente y es normal. Hay naturalmente, debido a las crisis y debido a otras situaciones, sobre todo las del sur de Marruecos, por ejemplo, pues bueno, pues a propósito de la última sequía que han tenido, que ha sido terrorífica y que ha motivado, digamos, un aumento de los flujos, llamémosle quizá ilegales, por tratar de entrar, y bueno, pues lo que se ha producido casi todos los años, pues unos cuantos que venían no solamente marroquíes, sino que habían dado la vuelta, también venían argelinos y sobre todo subsaharianos, que es que se nos olvida que el dique que Marruecos significa para evitar, digamos, ese flujo masivo de migrantes subsaharianos hacia España y consiguientemente hacia Europa, es un trabajo tremendo. Es decir, entonces yo creo que a las relaciones, en principio, nos afectan bien, en el sentido de que, bueno, pues han venido a contribuir y a trabajar y cada uno pues se desarrolla con arreglo a su leal saber y entender y a las propias circunstancias de donde está. En Huelva, pues bueno, hay prosperidad y sobre todo con la recogida de la fresa, pues está bien, pero a lo mejor los trabajadores en el Maresme de Cataluña, pues en un momento determinado con la crisis, no todos han podido desarrollar su trabajo. Pero yo, bueno, personalmente también conozco a muchísimos que están trabajando en la construcción, en el sector de jardinería, en el turismo, etcétera. Cuando viene la crisis viene para todos y naturalmente sí es verdad que a ellos les sacude un poco más. Otro tema, pues es desgraciadamente al que hacía referencia la organización esta del partido de Vox, el ultraderechista, que bueno, pues con los menores no acompañados. Es decir, es absolutamente injusta ese cliché y desgraciadamente es un cliché que en muchos casos cala. Y cala porque, bueno, es decir, reduce a inmigración ilegal y a delincuentes a toda una migración que lo que necesita es protección. En definitiva, a mí me parece, bueno, verdaderamente deleznable ese tipo de propaganda, sobre todo porque es tremendamente sesgada. Y naturalmente, pues en esa situación de menores no acompañados, pues miremos simplemente el caso que está pasando con los centroamericanos que van a Estados Unidos y que ahora mismo tienen atiborradas los centros de acogida en Texas y en Nuevo México, que es una cosa tremenda. Es decir, eso es un fenómeno imparable. Lo que es importante es que la sociedad no se deje llevar, a mi entender, por estos clichés absolutamente sesgados, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Para completar el tema de la inmigración, Marruecos en los últimos años se ha convertido no solo en un país de emigrantes y también de paso de emigrantes subsaharianos a un país receptor. O sea, ahora mismo el papel que juega Marruecos, y además la opción del rey de cara a África es ejercer un cierto liderazgo. Marruecos volvió a entrar en la Unión Africana, había salido hace 16 años porque varios países africanos habían reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, a la RAS, del Frente Polisario, y ahora hace 3 años volvió a entrar, y una de las cuestiones para poder ejercer como líder político, incluso líder económico de cara a África, es, ¿qué haces tú con los migrantes? Entonces, en los últimos 2 años, Marruecos ha regularizado a unos 70.000 inmigrantes subsaharianos. Eso le crea una serie de tensiones y de problemas también bastante importantes. También es verdad que cuando Marruecos quiere presionar, no a España, eso sí, España es donde el culo donde se le da la patada, quiere presionar a la Unión Europea, pues lo que hace es que abre más o menos el grifo, permite más o menos la acción de las mafias que puedan ir bien desde
la zona del Sáhara, de Dakhla y demás, hacia Canarias, que son los cayucos, las pateras que están llegando, o bien desde otros puntos. Pero ahora mismo Marruecos, quedaros que tiene otro papel en cuanto a la migración, porque se ha convertido también en país que absorbe migración desde la zona del Sáhara, de la zona subsahariana, perdón. Muchas gracias, Javier. A ver, Álvaro. Hola, buenas. Yo me llamo Álvaro, soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí contestando nuestras preguntas. Bueno, yo tengo muchas preguntas sobre este tema porque me parece realmente interesante y sobre todo para cualquier español supongo que tiene que ser un tema relevante. Pero bueno, algunas de las que más interés tengo es con respecto a los polisarios. ¿Qué postura tiene España con este grupo? ¿Es para España un grupo terrorista, un grupo de liberación nacional? ¿Hay algún tipo de relación institucional o simplemente la postura de España es próxima a Marruecos y le considera, por así decirlo, el enemigo de Marruecos? Y también un tema que me parece realmente interesante es respecto, se ha mencionado antes a aquellos saharauis que en su momento recibieron o obtuvieron la nacionalidad española y se habla del carnet de identidad, etcétera. ¿Existe algún tipo de problema para, por ejemplo, sus descendientes, si se quieren nacionalizar españoles, en principio tendrían la facultad de hacerlo porque son hijos de españoles? ¿Esta situación cómo está? Muchas gracias. Pues adelante. El Frente Polisario tiene un representante en Madrid, tiene una oficina de representación que se llama, y bueno, hay quien está exigiendo desde hace tiempo que se le considere grupo terrorista, sobre todo recordando los ataques que hubo en los años, entre el año 73 y el año 78, y luego durante la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario acabó en 1991 con el acuerdo de paz, que ahora el Frente Polisario ha dicho que no se cumple porque Marruecos puso orden, sobre todo abrió el paso de Guerguerat, que es el paso que con Mauritania y que habían bloqueado un grupo de activistas del Frente Polisario. Y entonces ahí hay una posición, bueno, sí pero no, no pero sí, pero cada día el Frente Polisario, y no ya da igual que sea el gobierno de Zapatero, pero ya desde el gobierno de Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez, el nivel de cariño al Frente Polisario es bastante reducido. No así por Podemos, que sí intenta mantener el tema. Yo, una anécdota muy rápida para que veáis un poco ese tipo de percepción. Yo voy todos los veranos a Cádiz y allí yo conozco dos familias que durante los últimos 15 años han acogido a niños saharauis todos los veranos. Y entonces, claro, esas familias hace 12, 14 años, el marroquí cabrón, sátrapa, represor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esos niños ha ido pasando el tiempo y esas familias y esos niños han cambiado radicalmente porque la situación es la que es. Y entonces ahora lo que están es pidiendo, por favor, que se solucione el tema, que haya una autonomía bajo la soberanía de Marruecos y que ellos puedan tener una vida normal, que puedan tener agua corriente, que puedan tener luz, que puedan tener cosas para comer, hacer 3 comidas al día, porque la ayuda internacional en los campamentos va disminuyendo cada vez, y si hay ayuda y si llega la ayuda internacional se destina antes a lo que es los grupos que están armados dentro del Frente Polisario y no a la población. Entonces, a tu respuesta, sí, hay una oficina de representación del Frente Polisario en Madrid, pero cada vez con menos cariño. Y lo que hay es un problema porque la justicia española que se ha llevado no se quería reconocer, por ejemplo, no ya tanto la nacionalidad, que en eso hay menos problema, como por ejemplo los derechos de pensión de mucha gente que estaba en esa zona. Entonces ahí ha habido una serie de problemas desde hace bastante tiempo
y eso está ahí estancado y yo no entiendo por qué no se puede reconocer eso, pero cuando tú planteas si hay ahí consideraciones políticas para evitar que uno como aquí tienes que estar con los equilibrios y estar muy pendiente de lo que haces, pero efectivamente esas personas tendrían todos los derechos. Depende también lo que hayan cotizado, porque en España hay veces que no se explica del todo bien todo lo que es el sistema de pensiones. Hay una pensión mínima que está bien, pero luego, según tú cotizas, es según luego lo que cobras después. Lo digo para que mi recomendación es que en cuanto podáis trabajar, coticéis al máximo para luego poder tener derecho al máximo cuando seáis viejecitos. Digo que ha habido y hay todavía algunas organizaciones en diversas provincias, yo conozco una de Córdoba y otra también en el País Vasco, de ayuda genéricamente al pueblo saharaui, y que está compuesta por familias que normalmente en verano acogían a estos niños procedentes de los campamentos de Tinduf. Y sí es verdad que ha habido una evolución bastante importante, pero también hay otra cuestión, y es que a veces el Polisario, había familias que evidentemente cuando un saharaui descubría pues en pleno verano lo que era simplemente el agua corriente, pues era bueno, un hallazgo, es decir, era como el descubrimiento de la rueda, ¿no? Y entonces muchas de estas familias estaban absolutamente dispuestas a la acogida permanente y digamos pues a tenerlas prácticamente prohijados. Y era el propio Frente Polisario el que se oponía a que estos niños no volvieran otra vez a su estado, a los campamentos, por temor, obviamente, que naturalmente fueran contaminados, entre comillas, por el ambiente y que dejaran y volvían otra vez a la miseria y al problema de ello. Yo esto lo conozco perfectamente a través de la Asociación Hispano-Saharaui de Córdoba, que incluso daba premios todos los años a los más aplicados y hacía todo tipo de actividades. O sea que no simplemente hay que demonizar quizá o condenar una presunta dejación por nuestra parte, es decir, ha habido voluntad y ha habido personas que naturalmente pues tenían y solucionaban con su propio problema personal o de realización o de conciencia o de todo este tipo de cosas. Pero era el propio Frente Polisario el que lo impedía. Vamos con una pregunta, vamos ya acercándonos poco a poco al final, porque vamos a ver si cerramos a la 1:05 o así para hacer ya la hora y 30 minutos, que yo creo que estará muy bien. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Amanda, estudio Periodismo y Relaciones Internacionales, y al comienzo de la charla se habló sobre la baja natalidad que hay en España y sobre que a los inmigrantes que venían y querían venir con trabajos y todo. Yo quiero referirme al problema de la burocracia que hay aquí en España con respecto a lo de los papeles, al papeleo que todo inmigrante tiene que llenar y que tiene que tardar un plazo de más o menos 8 meses. ¿Cómo se hace con aquellas personas que quieren venir a trabajar y que durante un plazo de 8 o 5 meses son inmigrantes? Yo lo desconozco. Bueno, exactamente el proceso burocrático. Vamos a ver, no es España, es la Unión Europea quien, por ejemplo, implantó los visados y luego, bueno, pues se ha hecho más o menos presión. Luego es verdad que cada país lo puede aplicar de una manera más o menos flexible. Nosotros, por ejemplo, en España, si tuviéramos cierta flexibilidad en algunos, pues tendríamos pues bastantes más inversiones extranjeras de ciertos países que no tenemos porque no hay esa flexibilidad. Entonces, el problema más importante de España, y eso tiene razón Pedro, del que no se habla, ni los catalanes, ni los vascos, ni la pandemia, ni Maroto, ni la moto, el problema de España de verdad es que no hay españolitos. Y que la media de natalidad es 1,3, 1,4, o sea, y hay periodos en los que es 1,1. Entonces, pero es un problema también de Europa, o sea, no es solo Alemania ahora mismo, cuando se produjo la crisis de refugiados en 2014-2015, los informes de los empresarios alemanes decían que Alemania necesitaba para el año 15 600.000 trabajadores, mano de obra, y para el año 16 necesitaba casi 1.100.000.
que eso fue lo que hizo que Angela Merkel diera la bienvenida y se produjera una avalancha de refugiados sirios y de otros países que colapsó Europa y creó una crisis. Pero bueno, la realidad que tenemos aquí es esta. El problema está en cómo podemos regular esa entrada para que no haya ni problemas de xenofobia, ni de racismo, ni una reacción contraria. Porque, por ejemplo, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alentó la llegada de unos 5,5 millones de inmigrantes de América Latina, hubo un problema, y es que no se incrementaron los servicios de acuerdo a ese incremento de población. Es decir, si entran 5 millones de personas de América Latina, del Sáhara, de Polonia, de Siria, de donde sea, o tú pones los servicios adecuados para atender a esas personas y no desatender a las propias, o si no estás creando un problema muy grave. O sea, el problema es que no hubo guarderías, no hubo más guarderías, no hubo más colegios, el tema de la protección, el tema de la sanidad, etcétera, etcétera, el tema del trabajo, porque eso funcionó hasta que vino la crisis. Entonces, una vez que hay crisis y la estructura laboral en España es tan débil que en cuanto hay una crisis, ahora mismo estamos técnicamente en 6 millones de parados. ¿Y qué ha pasado con la inmigración? Pues que prácticamente ha desaparecido, buscando otro sitio donde poder radicar. Y el tema de la burocracia, pues es un problema de España para todo. O sea, aquí en España, para crear una empresa, tardas casi 50, 60 días, tú vas a Londres y puedes crear una empresa en 4 horas. Que si eso lo sufren los inmigrantes, pues claro que lo sufren, por supuesto que sí, porque luego además la diligencia de los funcionarios en España, pues, y sobre todo los recursos, pues no son los que deberían ser. Vamos con una casi ya última pregunta, no sé si luego sobre el tema de la inmigración también querrá intervenir alguien más, pero adelante de momento, Álvaro. Bueno, buenas tardes. Digo Guzmán, perdón, hombre. Sí. Bueno, soy Guzmán López, estudiante del doble grado de Derecho y Relaciones. Y bueno, pues tenía una pregunta porque se ha comentado antes la situación de Ceuta y Melilla. Y bueno, la pregunta es si se cierra el debate del Sáhara Occidental, ¿se podría mover el foco a Ceuta y Melilla? ¿Y podría Marruecos en un futuro, no sé si lejano o cercano, pues empezar a centrarse en intentar recuperar Ceuta y Melilla como territorio suyo? Es decir, ¿podría Marruecos en algún momento empezar a reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla? Pues, hombre, es decir, por poder reclamarla, de alguna manera, de tiempo en tiempo, hacen algún amago. Es decir, o sea, y evidentemente son dos temas porque son las dos plazas de soberanía española y, naturalmente, ahora mismo están en una situación un poquito delicada desde el punto de vista de lo que ha sido la economía tradicional de ambas ciudades, básicamente basadas en el contrabando. Es decir, pues de golpe y porrazo, Marruecos, sin avisar, por lo que yo tengo entendido, cerró la frontera y automáticamente, bueno, eso ha desaparecido. Ciertamente, Marruecos tiene todo el derecho, naturalmente, a implementar su economía. Y lo lógico es que, bueno, pues una actividad tolerada como era lo del contrabando, pues que prefiera, y por lo visto hay bastantes planes de desarrollo para el Rif, que ha sido, por otra parte, una región bastante abandonada desde la época, bueno, de nuestro protectorado. No ha sido justamente la más beneficiada por la monarquía alauí. Y ahora, pues parece que desde que está Mohamed VI, parece que eso está cambiando. Y entonces una de las cuestiones es acabar con esa historia. Eso obliga naturalmente a que Ceuta y Melilla y naturalmente el gobierno español desarrollen otro tipo de economía y otro tipo de desarrollo para esas ciudades, porque evidentemente, bueno, pues ya eso se ha terminado. También pasaron por la época, pues bueno, antes era como prácticamente dos presidios que se llamaba, empleando la palabra francesa, dos presidios allí, ¿no? Entonces, eso va a hacer. ¿Que los puede reclamar? Bueno, pues es decir, de la misma manera que utiliza, como decía antes Javier, que utiliza y abre el grifo de la inmigración o otro tipo de presiones,
evidentemente, porque eso es otro terreno. Es decir, yo, personalmente creo que nos conviene llevarnos bien y que Marruecos no va a hacer, digamos, un alarde, porque eso es meterse en una cuestión un poco más gorda. Otra cosa que a lo mejor sería a considerar es si la ciudadanía española, por poner un ejemplo, estaría ahora mismo dispuesta a defender Ceuta y Melilla, digamos, con una visión tradicional de que alguien, un adversario exterior, intentaran conquistarla, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, pero no sé, es decir, a lo mejor tengo las mismas dudas respecto de otras de la península, ¿me entiendes? Es decir, porque bueno, la sociedad española se ha adormecido tanto, y bueno, y ahí tenemos el caso de Gibraltar que reclamamos, y bueno, ya no son las primeras voces, pero hace ya unos cuantos años en la Cataluña puyolista, pues salía que, bueno, pues oye, que eso que qué nos importaba, ¿no? ¿Qué les importaba a ellos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay cuestiones estratégicas que están por encima, naturalmente, del parecer o de un movimiento brusco en un momento determinado, pero no cabe duda de que todo esto está interrelacionado y que de alguna manera presión se puede ejercer. Llegar hasta las últimas consecuencias, eso ya son palabras mayores. Es lo mismo que ha sucedido hasta ahora, bueno, y que está sucediendo en otro sitio de Europa, pero bueno, también relacionado con el Mediterráneo, que es el caso de Rusia y Ucrania. Bueno, yo escribí un artículo hace poco diciendo que naturalmente se enseñaban los dientes, pero que no iba a llegar. Había artículos que decían, bueno, que no sé qué, que va a invadir y no sé qué, no sé cuántos. Ha hecho una exhibición de fuerza Rusia, pero naturalmente ayer ya decretó el que se retiraba el asunto, porque evidentemente ya tiene consolidado el tema y lo que sí quería testar, como Marruecos hace de vez en cuando con nosotros, lo que Rusia sí quería testar es hasta dónde está dispuesto Estados Unidos y la Unión Europea a defender Ucrania. Pero una vez que ya lo testa, pues si ya no tiene mayor, no se va a meter en el lío de meter ahí 150.000 soldados y meterse en un berenjenal que a lo mejor a alguien que no tiene ganas de pelea le obliga a pelear, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que es situación parecida. Cálculos y errores, efectivamente, como hemos comentado en clase. Seguro que al hilo de la inmigración, el tema de la inmigración, en esta actividad, repito para la gente que nos está siguiendo en streaming, las relaciones entre España y Marruecos, el Sáhara como motivo, el profesor Luis Guerra, coorganizador de la actividad, tiene algo que añadir a los estudiantes. Gracias, José María. Bueno, un poquito por recapitular las intervenciones que ha habido sobre inmigración. A ver, habría, bueno, lo que ha comentado Amanda, o sea, un primer aspecto sería el del control de las fronteras, que fue este plan de inmigración que lanzó la Unión Europea. Como decía Javier, al fin y al cabo nuestra política es subsidiaria o dependiente de la Unión Europea, que dejó un poco decepcionado a mucha gente que pensaba más en el otro punto de la inmigración, que es el plan de integración, ¿no? A lo que se refería antes también lo que se referían nuestros ponentes. La integración, así dicho, pues puede parecer como un desideratum, ¿no? Una cosa demasiado ideal. Si distinguimos como 4 niveles de integración, que es lo que se suele hacer ¿no? desde el punto de vista de la academia, una integración de supervivencia, una integración laboral o bien también escolar, ¿no? dependiendo de la edad del migrante, una integración social y una integración identitaria, y eso iría como de menos a más. Digamos que sí que podemos aspirar racionalmente a una integración social, mientras que la integración identitaria, es decir, que los migrantes llegados a un país determinado adopten para formar su propia identidad formas de vida del país del que vienen y formas de vida del país al que llegan, y que eso les permita construirse como personas, ¿no? Con esa identidad híbrida, pues esa integración identitaria es más, eso es un desideratum, es un objetivo más difícil de alcanzar, pero no por ello no hay que dejar de perseguirlo, digamos, ¿no? Entonces ese es un poco, yo creo, ordenar por un lado lo que es la parte de fronteras, recepción, quién tiene estatuto de refugiado, quién se puede quedar, ¿no? La inmigración laboral regulada y cómo, ¿no? lo que apuntaba Amanda, y por otro lado, una vez que uno está dentro de un país, pues cómo hace ese país de cara a las personas que ya residen en el país y de cara a las personas que llegan al país, cómo hace para que esa convivencia, ¿no? de la que hablaba Javier, para que esa población eso pueda integrarse unos en otros, no solo los que llegan al sitio de llegada, ¿no? La población de acogida, sino también la población de acogida se puede integrar con la población que llega, que teniendo en cuenta es una población, pues como se ha marcado varias veces, con un muy pequeño número de habitantes,
pues cada día será más necesaria pues eso, mayor población de personas no nacidas originariamente aquí. Es que es un poco el problema como está planteado en toda Europa y en el norte, ¿no? En América del Norte, ¿no? En Estados Unidos. Digamos que aquí no nos hacía falta muro porque tenemos el Mediterráneo, claro. Pero si no, o sea, el muro que construye Trump es el mar, en nuestro caso, pero es un poco el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso. Magníficamente explicado, profesor Guerra. No sé si una última pregunta, si no, ya voy a, si os parece, a cederos 2 minutos de despedida a cada uno de los ponentes. Yo ya me despido. No, y yo creo que tú mismo, si quieres, Luis, ya despides la actividad desde ahí. Muchísimas gracias os doy y os doy la palabra para la despedida. Nada, agradecer el interés de los jóvenes, insistiros en que os preocupéis y que conozcáis y que entendáis lo que son las relaciones internacionales, lo que son los intereses de cada uno, y para eso hay que conocer al otro. Hay muchas veces que, como bien decía Pedro y José María, hay unos clichés, unos estereotipos, y entonces tendremos siempre una opinión o una percepción errónea, porque hasta que tú no conoces a la persona que tienes enfrente, es decir, al vecino que tienes al lado, no vas a poder saber, conocer y sobre todo relacionarte con él. Y la verdad es que cuando tú vas a Marruecos hay muy buena gente, también hay chungos como hay en España, pero eso en todos lados, pero lo que es el marroquí que te acoge, la hospitalidad del marroquí, la gastronomía marroquí, los sitios de playa que tienen, el pescado, etcétera, y luego el patrimonio histórico es muy interesante, y luego son gente que dentro de lo que es su forma de vida se está desarrollando, está evolucionando y merece la pena conocerlos. Luego ya vosotros pensaréis lo que queráis, pero lo que yo sí os animo es que los conozcáis, lo estudiéis, lo entendáis, y ahora en cuanto el bicho este maligno que nos está haciendo la vida imposible lo permita, os animo a que vayáis a Marruecos a conocerlo, porque os vais a llevar una muy grata impresión. Espero que no os ocurra nada. Eso es igual que el japonés que viene a la Puerta del Sol y le roban la cartera, pues dirá que España es un desastre y un tal. Si vais a Marruecos y tenéis algún incidente desagradable, pues es como todo, pero estoy seguro que en definitiva la mayoría va a poder tener una experiencia interesante, porque para poder hablar hay que conocer, hay que viajar, hay que ir, a pesar del bicho este maligno, pero os animo a que conozcáis Marruecos, porque os vais a llevar una buena impresión y una grata sorpresa. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quería decir que estamos en tiempos donde se está magnificando mucho el teletrabajo, pero diría que si primero en el periodismo, estoy firmemente convencido de ello, y especialmente en las relaciones internacionales, nada sustituye la presencia física en los sitios. Y naturalmente, pues bueno, aparte naturalmente de estudiar la base intelectual que os va a servir para el futuro y que es fundamental, pues sobre todo aprender de la historia, y es luego contextualizar. Pero nada sustituye la presencia. Como decía Javier, y os anima en este caso a ir a Marruecos. Yo os animo a ir a cualquier sitio, cualquier lado, claro. a cualquier región de la que queráis ocuparos. Y nada sustituye, a mi entender, naturalmente, como verlo, como estudiarlo y con hablar con las gentes. Eso me parece que es básico. Escribir desde, bueno, pues el teletrabajo está muy bien y todo eso, pero eso yo creo que se puede dejar quizá para otros años de la vida. Nada, y ahí me da la impresión de que por mucho que avancen las ciencias y la civilización y todo, para tratar de narrar y contar una historia contextualizándola, porque es fundamental, no simplemente para contar lo que uno ve en una pantalla o en una noticia. Es decir, yo creo que es fundamental ese contacto. O sea que yo, si tengo que dar algún consejo, aunque no me lo pidan, es básicamente el viajar, porque eso es fundamental.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo voy a dar otra recomendación más fácil de ejecutar, que es que estos días en el Museo Centro de Arte de Reina Sofía, ¿no? En el Museo de Reina Sofía, hay una exposición sobre arte contemporáneo marroquí, desde los años 50 hasta ahora, que no se había juntado nunca en ningún sitio, ni siquiera en Marruecos, y que es una oportunidad muy buena para conocer el arte, ¿no? Las manifestaciones artísticas, y a través del arte conocemos a las personas, ¿no? Y a los pueblos que se desarrollan así, pues ahí tenemos una buena muestra que la pandemia nos permite de momento disfrutar de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está abierta todavía durante unos meses y sería una buena forma de acercarse a Marruecos hasta que podamos, efectivamente, tengamos la ocasión de poder viajar de nuevo. Muchas gracias a los tres y nada, pues un placer tenernos aquí. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿nos hacéis una foto a alguien? Sí, hombre. Oye, muy recomendable la que ha dicho Luis, ¿eh?